Uno de los mayores problemas que podemos encontrar hoy en día cuando vemos consejos sobre cómo hacer un buen currículum es que son consejos muy subjetivos, demasiado subjetivos. Los dan personas que al final no sabemos realmente el nivel de profesionalidad que tienen. Lo que puede servir para mí, a lo mejor no te sirve para ti. Y viceversa, lo que te puede servir a ti, a lo mejor no es lo que yo te estoy diciendo. Así que hoy lo que vamos a hacer es analizar, después de ver más de 100.000 currículums, y además un estudio reciente, que es muy importante y muy interesante, más de 150.000 currículums que se han analizado para ver los principales errores que tienen, analizaremos las 5 principales reglas de oro que debe tener un currículum, ya sea tu primer currículum en el mercado laboral o ya sea que lleves 10, 15, 20 años de experiencia. Son normas que tienes que tener en cuenta y son muy importantes si quieres hacer un buen currículum. Primero de todo, permíteme que te salude. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como siempre. Pensabas que no lo diría, pues lo digo. Pero quería hacer la introducción primero. Como ya sabéis, soy Héctor Labarta, soy Headhunter, mentor en empleabilidad y director de Kaizen Talent, empresa especializada en cazador de talentos, de cargos intermedios y también en empleabilidad y mejora de las condiciones de las personas que buscan empleo o un cambio laboral. Así que hoy voy a guiarte durante este vídeo para que podamos entender los principales errores que se cometen y sobre todo las normas que deberías mantener en tu currículum si quieres que sea un currículum que porcentualmente tenga más oportunidades de ser visible y ser contactada por consultores de recursos humanos, directivos, etc. Así que si eres un profesional que estás en búsqueda de empleo o un nuevo cambio, recuerda suscribirte a este canal y darle a la campanita para que no te pierdas ningún tipo de detalle importante y no te pierdas ningún consejo que te pueda ayudar a encontrar ese trabajo que estás buscando y que cuesta encontrar. Primero de todo quiero darte un resumen rápido de los 5 puntos que trataremos hoy para que veas también con datos estadísticos, porque al final los datos son importantes para que veas que realmente está pasando, está sucediendo. Así que te voy a transmitir algunos datos que creo que son fundamentales para que entiendas muy bien qué errores hay, qué errores se están cometiendo. Por ejemplo, perfiles con LinkedIn. En el currículum, ¿sabías que más de un 48% no incluye su link de LinkedIn en el currículum? No significa que no lo tengan, sino que no lo incluyen, por ejemplo. Y los perfiles que tienen un link de LinkedIn en su currículum tienen una tasa más alta de contactabilidad que los que no lo tienen. Pero ojo, hay excepciones que hablaremos más adelante de ellas para ver si eres uno de ellos y te está pasando lo mismo. Pero en principio los perfiles que tienen LinkedIn en su currículum tienen un porcentaje de contactación más elevado que los que no lo tienen. El segundo dato interesante, por ejemplo, es las palabras clave. ¿Sabías que solo el 51% incorpora palabras clave en su currículum? Solo un 51% incorpora palabras clave y habilidades importantes. Y veremos después que incorporar palabras clave no significa que incorporen todas las palabras clave. Incorporan alguna y a veces eso no es suficiente para un buen currículum. El tercer punto, por ejemplo, son las métricas medibles. Solo el 26% de las personas ponen métricas medibles en su currículum. Para mí eso es uno de los errores más importantes, porque al final las métricas, como veremos más adelante, son importantísimas para un proceso de selección y solo un 26% pone métricas y ya veremos cuántas. Los currículums que tienen mayor impacto, los que son digamos más visibles, son los currículums que tienen un formato, una longitud entre 470 y 600 palabras. Ahí, para que os hagáis una idea, el 77% de los currículums analizados tenían o más o menos que esas 476, 600 palabras. Podéis calcular, podéis coger el texto, ponerlo en un Word, por ejemplo, y ver cuánto ocupa vuestro currículum. Pero los currículums que son más largos acostumbran a tener menos aceptación, porque los consultores no quieren leerlos, se aburren, les parecen muy extensos, estamos hablando de 1 o 2 páginas como mucho. Y los currículums más cortos, que son de una cara, por ejemplo, pero tienen muy poco texto, acostumbran a tener muchos fallos también en cuanto al contenido, así que tampoco son atractivos ni visibles. Ni un currículum muy largo, ni un currículum muy corto. Después hablaremos del tema, no os preocupéis. El uso de palabras rimbombantes, el uso de relleno, que suena muy bien pero que aporta poco. Y eso tenemos prácticamente un 51% incluye errores como por ejemplo palabras que suman pero no aportan, errores ortográficos, errores gramaticales, contenido sin valor, etc. Hoy vamos a hablar sobre estos 5 puntos que para mí son muy importantes, son fundamentales. Y te animo a que me sigas. Si todavía no te has suscrito hasta ahora porque no te ha parecido interesante, espérate porque esto va mejor. Así que a lo mejor más adelante sí que te quieras suscribir. Un saludo. Y ya que estamos aquí, vamos a ampliar esta información que os he dado al principio, ¿no? O sea, unos consejitos, unos datos interesantes, sobre todo muy numéricos, que creo que es importante. Pero ahora vamos a ampliar todo lo que es esta información. El primer punto que os decía es el tema de los links en LinkedIn para poner en vuestro currículum. O sea, el poner vuestro link de LinkedIn en vuestro currículum, como podéis ver en la siguiente gráfica que os voy a enseñar, es un tema bastante importante. Aquí vemos 3 grupos muy diferenciados. Uno más, el primero sería juniors que acaban de llegar al mercado laboral o que están incorporando recientemente al mercado laboral.
El segundo serían perfiles mucho más senior, en este caso unos 5 años de experiencia aproximadamente, y el tercero es ya un grupo muy consolidado de más de 5, 6, 7, 10, 20 años de experiencia. Como podemos ver, en los tres hay un coincidente, que es que dentro de cada grupo hay tres columnas. La primera es la gente que no ha puesto su link o su LinkedIn dentro del currículum. La segunda, la gente que tiene el LinkedIn en el currículum, pero que tiene una calidad muy mala de perfil de LinkedIn. Y la tercera es gente que tiene un perfil de LinkedIn trabajado, mimado, educado, y lo ha puesto en el currículum. Estamos viendo como claramente los perfiles que tienen su LinkedIn en el currículum y además lo tienen bien cuidado y mimado, tienen un porcentaje mucho más alto de que les contacten que no los que no lo tienen o los que lo tienen malo. Es más, incluso aquí que vemos una curiosidad. Los que lo tienen mal, los que tienen un perfil de LinkedIn malo, se les llama menos incluso que los que no lo ponen. O sea que si tenéis un perfil de LinkedIn regular, que no lo habéis mimado, que no lo habéis cuidado, que no está bien, que está pésimo, mejor que no lo pongas en el currículum. Ante la duda no lo pongas. Pero si lo tienes bien hecho, sí, porque te va a incrementar muchísimo las visualizaciones y que las posibilidades de que te llamen. Aquí es donde entra la pregunta que sé que me vas a hacer. ¿Cómo es un perfil de LinkedIn bien hecho? ¿Cómo es un perfil de LinkedIn completo? Pues para mí tiene 4 puntos, 4 características fundamentales. La primera de ellas es que tiene que tener una foto profesional. No una foto de un perrito, un caballo, de ti con unos amigos tomando unas cervezas. No, una foto profesional. La segunda es que tiene que tener un banner bien hecho. LinkedIn te trae un banner desde origen, que es un gris muy feo, muy triste. Cambia ese banner. Pon un banner que se adecue más a ti, con unos colores, unos tonos, unas gamas, etcétera, que se personalice. El tercer punto son los detalles laborales. Aquí tengo que decir que hay mucha gente que comete un error garrafal, enorme, muy importante. La gente tiene miedo a poner mucho texto en LinkedIn porque le da miedo que su perfil se pueda hacer muy pesado. Es que, claro, si escribo demasiado la gente se va a aburrir. Al contrario, la gente que entra a ver tu perfil quiere leerlo, quiere saber de ti, quiere conocerte, quiere saber a qué te dedicas, cuáles son tus funciones. Por lo tanto, aprovechad y desarrollad esa parte. Extended mucho. LinkedIn te permite que extendáis un gran texto por cada una de las ofertas laborales que tienes. Así que utilízalos. Sácale provecho. El que entres porque quiere saber de ti. Si no le das información, puede ser que se vaya triste o que incluso al no entender claramente tu posición o lo que haces, te descarte como candidato o candidata. Así que es importante que podáis generar contenido. Y el cuarto punto, porque recordad que es fotografía, banner, experiencia, formación, etcétera. El último sería los esfuerzos para generar contactos. Es muy importante que si tenéis un perfil de LinkedIn lo utilicéis. Lo utilicéis, que no se quede simplemente aparcado en un rincón. El headhunter o el consultor de recursos humanos o el director de turno, si investiga vuestro perfil de LinkedIn, querrá saber de quiénes sois contactos, a quién tenéis en común, qué empresas seguís, qué publicaciones hacéis, etcétera, etcétera. Así que sacadle provecho. Ya sabéis que tengo muchos vídeos acerca de el tema de cómo crear un buen perfil de LinkedIn, cómo generar posicionamiento, cómo incrementar el número de seguidores de una forma de calidad y no de cantidad. También cantidad, pero sobre todo calidad. Así que, como podéis ver, bueno, os estoy poniendo aquí unas cuantas imágenes de los vídeos que tengo y al final del vídeo os voy a poner en comentarios para que podáis ir y mejorar vuestro perfil de LinkedIn. Pero sí que es verdad que os voy a animar a que de momento me sigáis hasta el final porque esto va a más. Así que os puede interesar muchísimo. Y seguimos con temas importantes. Como ya os había adelantado anteriormente, solo el 51% de los currículums analizados incorporaban palabras clave y no todas las palabras clave que se necesitan. Así que hoy vamos a hablar de estas palabras clave para que entendáis también la importancia de ellas en el currículum. Es un error muy grande que comete muchísima gente. Para que os hagáis una idea, o sea, sí que es verdad que yo no soy muy fan de que apliquéis a ofertas directamente. Sí que hay ofertas interesantes, tampoco voy a decir que no lo hagáis, pero no soy muy fan de que lo hagáis. Pero entended que por casi cada oferta a la que postuláis, sobre todo en LinkedIn o InfoJobs o Indeed, normalmente hay una TS detrás que se encarga de leer esos currículums o esos perfiles y detectar si cumplen con los requisitos de la posición y sobre todo también se usa la TS para filtrar a esos candidatos y encontrar ese talento que están buscando para cubrir esa posición. Si no tenéis esas palabras clave, el ATS que no lee entre líneas y que no interpreta, sino que busca directamente esas palabras clave, os va a descartar como candidatos. Así que es importante, porque según estos estudios de los que estamos utilizando hoy para hablar de estos números, de estos datos, comentan que hay un promedio de 43 palabras clave por cada posición que se publica. Pero lo interesante es que esas 43 palabras clave que utilizan las empresas para publicar sus ofertas,
la gente no llega al 40 o al 50% de palabras clave en su currículum. Eso quiere decir que si una oferta tiene unas 43 palabras clave de promedio, la gente tiene un promedio de menos de 20 palabras clave en su currículum. Eso es un problema, porque al final, si no aparecen las palabras clave que está utilizando la empresa, difícilmente vas a ser candidato o vas a ser candidata para ocupar esa posición. Es importante que entendamos la importancia de esas palabras clave. Es como lo que os decía siempre, es un ejemplo que utilizo muchas veces, en los juguetes de figuras. Si yo busco una estrella, pero tengo un círculo, por mucho que golpee el círculo con la estrella, no va a pasar. Tengo que encontrar la figura estrella para que pase con la posición estrella. Entonces lo mismo pasa en las posiciones, las ofertas laborales. Si yo estoy buscando unas palabras clave y tu currículum no las tiene, difícilmente va a haber match. Pero si tu currículum no las tiene, va a encajar perfectamente y vas a ser el candidato que estoy buscando. Después ya veremos si en la entrevista, pues las soft skills, el tema económico, todo eso puede encajar. Pero de cara a una primera entrevista, esto es muy importante. Para superar eso, para superar el problema de las palabras clave, porque al final es como de, oye, ¿y cuáles tengo que utilizar? ¿Cuáles tengo que hacer servir? ¿Cuáles? Hay diferentes programas. En este caso, por ejemplo, tenemos programas como Word Cloud Generator, que después os pone también el link para que podáis acceder. También lo podemos utilizar con la inteligencia artificial, en este caso. Podemos utilizar ChatGPT, podemos utilizar Bing, podemos utilizar diferentes programas de inteligencia artificial para analizar las ofertas y que nos extraiga esas palabras clave que están definiendo en esa propia oferta. Las hard skills, lo que son las habilidades duras, que serían esas conformadas por vuestros conocimientos, vuestros idiomas, vuestra formación, la tecnología, etcétera, hay un 60% aproximadamente de uso de estas hard skills en los currículums, ¿vale? O sea que en ese sentido, bien, porque la gente acostumbra a poner lo que es lo más importante en cuanto a formación, talento, en cuanto a formación, tecnología, idiomas, etcétera. Pero sí que es verdad que estamos viendo un muy bajo nivel de soft skills. Las soft skills son las que os van a dar el trabajo. Son esas habilidades blandas que son fundamentales. O sea, en este caso es normal que haya más hard skills porque al final muchas veces en vuestro currículum lo hacéis enfocado a esas hard skills. Pero no hay una parte de soft skills y en las entrevistas o en las ofertas de trabajo se incluyen muchas soft skills. Por lo tanto, también podéis ver que os pueden descartar muchas veces, principalmente por esa parte de soft skills. Es muy importante que lo tengáis en cuenta y que desarrolléis currículums llenos de palabras clave. El tema de las métricas que hablábamos también. Solo comentarte que el 26% de las personas tienen más de 5 métricas en su currículum, mientras que, por ejemplo, un 33% no incluyen ni una. Es muy importante el tema de las métricas, principalmente porque las empresas prefieren currículums con métricas. Estamos viendo esta gráfica, por ejemplo, en la que podéis ver los diferentes números que hay acerca del número de resultados medibles y cuantificables que pone la gente en sus currículums, y como podéis ver, la gran mayoría están por debajo de 5. Solo un 26% incluyen 5 o más. Es un número bastante preocupante. Pero ¿por qué las empresas prefieren métricas? ¿Por qué las empresas prefieren números? Principalmente porque permiten entender el valor de un candidato y que sea más medible y que se pueda entender respecto a la posición. Es más fácil saber quién lo hace bien y quién no a través de esos números. Y aquí puede llegar la típica pregunta que te puede venir a la cabeza de ¿y cómo hago yo para poder convertir en métrica lo que sería mi experiencia profesional, lo que serían mis éxitos y logros? ¿Cómo lo puedo hacer de alguna manera? En convertirlas en número, porque es muy fácil decirlo, pero después, ¿cómo lo podemos hacer realidad? Pues es muy sencillo, te voy a hablar de la fórmula X, Y y Z. La fórmula X, Y, Z es muy sencilla, sobre todo si la sigues un poco a rajatabla, para entender muy bien la parte más de descripción métrica cuantitativa. ¿Cómo se hace? Pues la primera parte es, logré X medido o mediante Y y finalmente conseguí Z. En este caso, o al hacer Z, ¿vale? En este caso, pues os voy a poner un ejemplo que podáis utilizar en vuestro día a día para que veáis un ejemplo un poco más práctico, no tan teórico. Pongamos el caso de un comercial. Un comercial, en este sentido, que tiene como experiencia, en lugar de ventas, ¿vale?, pone una métrica que sería: logré vender 1.000.000 de productos, por ejemplo, 1.000.000 de bolígrafos, mediante la captación de más de 200 nuevos clientes, lo que representó un incremento de un 42% de las ventas de la compañía. ¿Vale? Fijaros que tenemos métricas ahí, ¿vale? Vendió 1.000.000 de bolígrafos, consiguió más de 200 clientes y además incrementó un 42% las ventas de la compañía. Esto es mucho más interesante que simplemente poner vender. ¿Vale? Fijaros que las métricas son claves a la hora de definir un perfil, porque es lo como os decía, pueden aparecer 10 comerciales y deciros los 10 que son muy buenos comerciales, pero ¿cómo puedo saber yo que ese comercial es mejor que otro? ¿Cómo puedo entender de los 10 cuál es el mejor comercial?
Pues muchas veces tenemos que acudir a los números. Consejo que os voy a dar, teniendo en cuenta que ya habéis visto por la gráfica que tan poca gente pone métricas. Poned métricas, diferenciaros, cread ese diferencial y ese valor. Ya que estáis viendo este vídeo conmigo, ya que sois seguidores de Kaizen, pues poned, hacedme caso, os estoy dando consejos que os van a servir. Además están demostrando, os estoy enseñando con números, gráficas, estadísticas, después de analizar cientos y cientos de miles de currículums, lo que mejor funciona y lo que peor funciona. Y por lo tanto, poner métricas es una de las cosas buenas. Este punto quizás sea más de curiosidad que de interés real, pero sí que es verdad que es importante tener en cuenta que dentro de esos 150.000 o más de 150.000 currículums analizados, la extensión de los mismos fue también muy importante. Un currículum puede ser de la extensión que tú quieras, no hay una extensión única. Pero sí que es verdad que hay extensiones mucho más correctas o mucho más adecuadas para ser más empleables. Y según las estadísticas, lo que estamos viendo en este gráfico, parece que el espacio de palabras debería ser más o menos entre 475 y 600 palabras cada currículum. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que a pesar de que hay excepciones según pues, la experiencia, la formación, la edad laboral, etcétera, etcétera, parece que a los consultores de recursos humanos y a los directores de empresas les parece mucho más atractivo un currículum de entre 475 y 600 palabras que currículums mucho más extensos o currículums mucho más escuetos. ¿Por qué es eso? Bueno, pues seguramente te habrás dado cuenta. Si haces un currículum muy largo, el consultor tendrá que leer mucho texto y no todo ese texto es interesante, lamentablemente. Y si lo haces muy corto, puede ser que se quede demasiado corto el currículum y que el consultor no acabe de entender esa posición que gestionas, etcétera, etcétera. Se considera que son unas 600 palabras, que eso sería equivalente a 2 páginas aproximadamente. Pero sí que es verdad que lo que yo recomiendo, si me permitís mi consejo, lejos del estudio que se está realizando, es que he hecho currículums de gente de 60 años y les ha ocupado una cara. He hecho currículums de gente de 30 y les ha ocupado una cara. 2 caras está bien, más es innecesario, porque sobre todo tenéis que aprender también a saber o a diferenciar qué es útil y qué no es útil, qué aporta valor y qué no aporta valor. Muchas veces por miedo a no poner todas nuestras experiencias laborales o a no poner toda la formación que hemos realizado o a no poner todos los cursillos que hemos hecho, estamos llenando nuestro currículum con información que no es útil para ese puesto de trabajo. Tenemos que entender qué es lo importante para ese puesto de trabajo. Así que, a pesar de que es una curiosidad, pues tampoco es un tema que sea vinculante completamente, pero es interesante saber que entre los currículums más aceptados o los más bien vistos o los que más éxito han tenido, la longitud también puede ser un factor que marca. Así que es importante tenerlo en cuenta como una de las normas de oro para vuestro currículum si queréis que tenga éxito. Y finalmente el último punto que decíamos que venimos a trabajar hoy, como os he dicho son 5 puntos en total, es el tema de la floritura, la retórica retorcida, el paja, por así decirlo, que podemos poner en el currículum. Ese es un problema muy importante, sobre todo porque los headhunters lo odiamos. Lo odiamos. ¿No os imagináis con qué rabia vemos un currículum que tiene florituras, retórica, verborrea? Porque al final, ¿cuál es el problema? A todos nos gusta nuestra pasión. Al final, todos nos movemos por pasión, todos somos detallistas, todos somos empáticos, todos somos jugadores de equipo, todos somos comunicativos o simpáticos, por ejemplo. Pero realmente ninguna de estas habilidades que has puesto es una palabra clave, ni es información clave, ni me permite entender mejor tu éxito, o tus resultados, o tu posición, o tus funciones. Por lo tanto, estás utilizando texto, simplemente me estás obligando a leer cosas que no tienen ningún tipo de valor para mí. El 51% de los currículums tienen excesiva retórica. ¿Qué significa eso? Pues que se enrollan por llenar espacio. Es mucho más fácil que me elimines palabras si no tienen ningún sentido, que no que me pongas de más simplemente por aportarle algo. Tu currículum debe vender tu experiencia profesional. O sea, debe vender tus éxitos, lo que hemos dicho hasta ahora. Tu perfil de LinkedIn, éxitos y logros mesurables, por ejemplo, que tenga una longitud más escueta, que lo que hemos estado hablando y hemos estado definiendo anteriormente es lo importante de tu currículum. No que le pongas frases rimbombantes que suenen muy grandilocuentes y que suenen preciosas. Soy un motivado de encontrar la felicidad de la gente. No, eres un consultor de recursos humanos y por lo tanto ponle como tal. No te inventes títulos extraños ni habilidades extrañas. Eso es una cosa que molesta mucho a los recursos humanos y es una cosa que la gente hace, pensando que poniéndole
este tipo de contenidos, va a ser mucho más atractivo su perfil, cuando en verdad lo que está haciendo es perder oportunidades reales porque está mareando con información innecesaria. ¿Cómo sabemos cuál es necesaria o no? Aquí, por ejemplo, os puedo aconsejar que utilicéis ChatGPT, por ejemplo, o algún programa que le volquéis vuestro perfil de LinkedIn o vuestro currículum a ese ChatGPT y que le pidáis que os lo rehaga quitándole toda esa información innecesaria, quitándole todo lo que es esa paja, etcétera, para optimizar vuestro currículum, ¿vale? Ahora quizá ese currículum que tenías de 700 palabras, 800 palabras, puede ser un currículum de 550, 600 palabras, con lo cual será mucho más atractivo, como decíamos en el punto anterior. E incluso si tu currículum es más cortito, empieza a enfocarte más, no tanto en el cómo lo digo, sino el qué digo, porque al final eso es lo más importante para el consultor de recursos humanos, el entender muy bien vuestro perfil y vuestro currículum. Así que voy a hacer un rápido resumen contigo para que recuerdes realmente lo más importante que hemos comentado hoy, lo más clave, lo que deberías saber sí o sí. Uno, el perfil de LinkedIn debe estar en tu currículum, pero sobre todo un perfil de LinkedIn bien creado, porque si no incluso te puede perjudicar. Dos, incluir sobre todo el tema de keywords, o sea, palabras clave que definan tanto hard como soft, que definan muy bien tu perfil, qué haces, etcétera, etcétera. 3. Incluir resultados medibles. Recuerda que al final, como sabemos que eres un buen profesional, por tus resultados, éxitos y logros. Por lo tanto, intentemos hacer resultados medibles, si están en lo posible. 4. La extensión del currículum. No abusemos de extensión, tampoco nos quedamos muy cortos, hagamos un punto medio. 1 o 2 páginas, unas 600 palabras, es lo correcto. Y finalmente, el tema de la retórica florida, la pomposidad, lo barroco. Olvídate de usar tanto texto innecesario y optimiza tu texto, porque al final el ATS está ahí, lo está leyendo, el consultor está ahí, lo está leyendo, y te interesa que entiendan lo que haces y que valoren mucho tu contenido y que no pierdan su tiempo contigo. Si tienen la sensación de que pierden el tiempo leyendo verdadera poesía, van a descartarte, porque no están buscando un poeta, están buscando a un director comercial, a un director de marketing, a un director financiero, a un manipulador o a un fresador, da igual, pero no quieren a un poeta, ¿vale? Ni un escritor. Entonces estos son los puntos sobre todo que tienes que recordar. Te animo también, si aún no lo has hecho, porque aún pues, has llegado aquí embobado o embobada viendo el vídeo, que te suscribas al canal si te interesa y que le des a esa campanita para que no se te olvide nunca, para que cuando yo publique te lleguen los avisos y puedas incluso ser el primero en ver ese nuevo vídeo y empezar a hacer cambios antes que los demás para conseguir ventajas. De todas formas, agradeceros muchísimo vuestro tiempo. Os dejo con este vídeo por si queréis ver más o con los vídeos que os he comentado, que voy a dejar en el primer comentario cuando cuelgue este vídeo. Y si aún no lo has hecho, ya sabes, suscríbete al canal. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, ha sido un placer, espero haber sido de utilidad y haberos ayudado a abrir esos ojos un poquito. Y como siempre, comenta y un abrazo. Que tengas un buen día, unas buenas tardes o unas buenas noches. Saludos.